olvidar que es el nido familiar. El nido familiar es muy importante, porque creo que es el primer espacio donde prácticamente puedes mostrar lo que eres. Y si tú no encuentras una familia que te acoge, que te acompaña, la palabra es acompañar, porque no tienen que decir lo que tú tienes que hacer, te tienen que acompañar en el proceso. Si no encuentras estos espacios, créanme que somos lanzadas, como decir, al vacío y a la incertidumbre. Hoy en día en España tenemos muchas asociaciones de familias. Tenemos en el norte, tenemos aquí en Madrid, tenemos a nivel estatal, etc., que yo creo que están haciendo un gran trabajo. ¿Y saben dónde se ve eso? Cuando ya no ves tantas personas que de repente están volcadas a las calles, y cuando por suerte, ojalá que este sea un futuro cada vez mejor, tenemos personas trans que de repente ahora están estudiando, que están en las universidades, que están trabajando. ¿Por qué? Porque tienen este soporte que es tan importante en las familias. Si tenéis personas trans, si conocéis, creo que tienen que dar este calor que es tan importante, tan básico, tan fundamental. Y dentro del colectivo, que estamos aquí todas las siglas, las personas trans también hemos tenido que pelear. Porque creo que estamos en un momento en el que se nos está dando voz. Nuestra voz es importante. Y creo que ya nos hemos cansado de que sean otras personas que hablen en nombre de nosotras. Tenemos que tener voz. Y aquí tenemos que ser visibles, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias. Creo que esto es muy importante. Y a pesar de la situación amenazante que estamos viviendo en este momento, porque es muy duro el panorama que hoy se viene, fíjense lo que está pasando en el Reino Unido. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué ha pasado ya? Iñaki, tú que sabes todo, ¿qué ha pasado? A ver, básicamente que ha habido una sentencia en la que no se reconoce a las mujeres trans como mujeres. Las mujeres trans no estamos reconocidas. Es decir, legalmente están pasando este tipo de situaciones. Están habiendo muchos retrocesos. Están habiendo fraudes de ley donde ahora se despierta cualquiera y dice soy una mujer. Y están cometiendo las atrocidades que están cometiendo. Este tipo de situaciones se están dando. Y pese a ello, yo creo que las personas trans estamos viviendo situaciones de empoderamiento. Hemos pasado de ser vergüenza a sentirnos orgullosas de nuestra identidad. Y esto yo creo que es fruto del trabajo de muchísimas compañeras, compañeros que han ido delante abriendo camino. Por esto me gusta decir, no somos sin nuestra historia, no somos sin esta memoria, y lo que somos es también por las que vienen. Muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, si no. Nada, muy buenas tardes. En primer lugar quería agradecer la invitación y el espacio también para poder reivindicarnos letra a letra en nuestra diversidad del colectivo y me gustaría, casi como agradecimiento, empezar definiendo la bisexualidad desde lo más personal y creo que también desde lo más político por eso mismo, así que voy a leer un pequeño texto. Llevo tatuado en el pecho que solo estoy bien donde no estoy, en portugués, para que no se me olvide que en España solo me nacieron. Y cada vez que leo el reflejo de la frase en el espejo, pienso en cuánto se le parece este desarraigo heredado al ejercicio de habitar mi etiqueta bisexual. Porque ser nieta de migrantes me ha hecho transitar para siempre, ni de aquí ni de allí. Y justo así se vive durante demasiado tiempo ser bi, ni de aquí ni de allí. Este es el primer párrafo del capítulo que he tenido el honor de escribir en el Manifiesto Bisexual que se acaba de publicar por Holográfica Editorial y define, creo, muy bien lo que yo entiendo que es la bisexualidad en un mundo y una sociedad que es profundamente binaria, como también decía la compañera, y que es profundamente monosexista, que esto es, que se entiende que solo te puede gustar un género, ¿no? Que no puede haber orientación sexual válida si te gustan más géneros, ¿no? Entonces creo que la bisexualidad se entiende a veces como, o la sentimos a veces
como una especie de área de descanso esperando para dos destinos que parecen más legítimos, que es o bien la heterosexualidad o bien la homosexualidad, ¿no? Pero nunca otro espacio. Yo, y no yo, sino muchas compañeras bisexuales, nos gusta hablar de esto comparándolo con los aeropuertos, con las estaciones de tren, con los cruces de caminos. Son todos esos espacios que están diseñados para el movimiento, por lo tanto no para la permanencia, y son espacios por lo tanto de paso, espacios de anonimato, espacios que no tienen memoria, que no se puede construir ahí un hogar, ¿no? Tú no puedes construir casa en un aeropuerto. Y de alguna manera, socialmente, la bisexualidad se siente así, como un espacio liminal también, ¿no? O es como lo sentimos mucha gente de la comunidad. No se nos permite definirnos como lo que somos o decirnos como lo que somos, sino que permanentemente somos definidas por lo que parecemos, en función de la pareja que tenemos. Yo ahora mismo tengo novia, soy lesbiana, pero por lo visto durante muchísimo tiempo, habiendo tenido novio, he sido heterosexual. Y la cuestión es que, spoiler, he sido siempre bisexual, y si mañana corto con mi novio y tengo una pareja no binaria, pues seguiré siendo bisexual. De alguna manera, en ese vaivén hay algo muy duro, que es lo que yo he aprendido y que estoy intentando reparar, es que como construimos nuestra identidad, y creo que responde mucho también por qué salimos tan tarde del armario las personas bisexuales, es en la no pertenencia. Convertimos la no pertenencia en identidad. Construimos así nuestra personalidad, ¿no? Y hablamos de ese no lugar bisexual. Esto igual puede parecer o muy teórico, muy poético, no lo sé, pero creo que es visual para que se entienda por qué entendemos también nuestra etiqueta como algo político y no simplemente como un chiste o como se ve muchas veces, ¿no? Como algo menos importante. ¿Cómo entonces definir esto? ¿Cómo se puede habitar una etiqueta que es un lugar que no es un lugar? Yo pensando en cómo hacerlo, creo que me voy a centrar un poco más en la bifobia, porque creo que si definimos la bifobia se da por sentado que existimos, porque no habría forma de sufrir violencia si no existimos, y porque hay que hablar de esas violencias para poder combatirla. Y parece la más evidente, la primera que sufrimos de esa violencia estructural es la invisibilización, una violencia que además sufren otras letras del colectivo, han venido sufriendo mucho tiempo las personas trans. Sufre, por supuesto, la I, sufre, por supuesto, las personas NB y sufre, por supuesto, la A, que tampoco está en esta mesa, pero que hay que reivindicar y reconocer a las personas asex y arro. Por volver a lo personal, me llamo Marilyn, yo supe que la Castilla más profunda muy pronto, que aquello era demasiado exótico para Burgos, y le pregunté a mi madre por qué me llamaba Marilyn y me habló de Marilyn Monroe, ¿no? Yo desde muy pequeña me obsesioné con el personaje, veí sus películas, aprendí los diálogos, empapelé mi habitación con fotos de ellas, me aprendí y odié a cada hombre que le hizo daño en su vida. Pues bien, solo me he enterado este año de que Marilyn Monroe era bisexual. Tuvo relaciones reconocidas con mujeres también. Entonces me pregunto, ¿qué habría cambiado en mi vida si yo hubiera podido saber esto en vez de a los 32 a los 12? La respuesta evidente primero es que seguramente no hubiera salido del armario a los 30. Pero la segunda respuesta, y que para mí es más dolorosa, es que seguramente me hubiera podido reconocer en mis amigas. Lo más doloroso de la invisibilización es la imposibilidad de crear red, de tener un espejo, de crear una comunidad y saber en otras reconocernos y poder, por lo tanto, también organizarnos, colectivizarnos y politizarnos, ¿no? Y la cuestión es que, como decía, lo sufren otras letras, pero en otras letras la excusa que se da es que sois pocas, ¿no? Pero es que no es el caso de la B. Las personas bisexuales somos la letra más numerosa dentro del colectivo, y no lo digo, o sea, podemos recurrir, si vas al CIS, en los estudios del CIS de este año, enero de 2025, representamos el 51,5% del colectivo LGTBIQA+ en España. ¿Dónde estamos? Es más, seguramente en esta mesa hay más Bs, además de yo, porque también tenemos que tener en cuenta que una cosa es la orientación, otra la identidad. Hay muchas personas trans que son bi, hay muchas personas no binarias que son bi. Entonces, no es una cuestión de que seamos pocas, sino una cuestión de que nos han querido hacer crecer creyendo que estábamos solas y por lo tanto no pudiéndonos colectivizar. De ahí voy a otras dos heridas, y cortadme si me paso, porque yo quiero ir a dos heridas que son más propias o internas, ¿no? Porque es verdad que una vez que ya nos empezamos a ser visibles, a hacer
visibles, ¿no? Yo estoy aquí y como yo, muchas compañeras, y quiero reconocer a muchas amigas, buenas amigas, como pienso en Tigrillo, pienso en Noemí López Trujillo, pienso en Rocío Esperilla, pienso en Bruno León, también desde las transmasculinidades, muchísimas personas bi que son visibles, pero no acaba ahí la violencia contra las personas bi. Cuando tú te reconoces como bisexual, llega el examen. Hay una constante, tú te puedes decir bisexual, pero resulta que no basta. Yo pienso que no lo demás basta. Estoy segura de que a Víctor nunca le han pedido una prueba de tu homosexualidad. Por favor, ¿me puedes decir tu currículum para hacer un check? A Sarim seguro que tampoco. A ti igual sí, seguramente te habrán pedido. Pero nos pasa a las personas bisexuales que hay como esa especie de examen que vamos a tener que intentar que nuestro deseo pueda medirse cuantitativa y cualitativamente. Esto es, ¿cuántas relaciones has tenido? ¿Con cuántos géneros? Mujeres, hombres, cis, trans, personas no binarias. ¿Qué tipo de relaciones has tenido? ¿Cuántas prácticas sexuales has consumado con esas personas? ¿Qué tipo de vínculos? ¿De cuánta duración? Todo esto, por supuesto, si puede ir acompañado de algún tipo de prueba más visual, como, a ser posible, una expresión de género perfectamente masculina, femenina, en proporciones totalmente iguales, 50-50, y si vamos en trieja por la calle con un hombre y una mujer todo el rato, mejor. Pero si no cumples todo eso, te van a negar la bisexualidad. Es agotador salir del armario una vez, es duro, pero salir del armario todos los días, chiques, o sea, es una cosa muy agotadora. Estamos siempre bajo sospecha y esto nos lleva también a un intento de una consecución de una especie de, yo llamo currículum emocional, que es un currículum emocional imposible. Yo lo veo como en el mundo académico o en el mundo profesional nos vemos, ¿no? Esta generación, yo soy millennial también, como Víctor, como Sarim, en que nuestro currículum nunca es suficiente, siempre es mejorable en lo académico, en lo profesional, pues en mi caso también en lo emocional. Y eso nos va a llevar necesariamente a el síndrome de la impostora. Lo tenemos en el trabajo y lo tenemos también en lo bi. ¿Esto qué es? Pues que nunca nos creemos suficientemente bis. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo una charla sobre bisexualidad, cuando fui a escribir el capítulo del manifiesto bi, ¿qué es lo que hago? Le pido corrección a mi novia es lesbiana. Es decir, yo llego a creer, que ahí está, por cierto, yo tengo tanta duda, tanta inseguridad sobre mi propia identidad, sobre si seré lo suficientemente bisexual, sobre si llevaré el suficiente tiempo fuera del armario, que me lleva a hacer pensar y estar segura de que no soy legítima para hablar de bisexualidad al punto de creer que cualquier otra persona lo es más que yo, incluso una lesbiana. Este es el punto y es algo que vivimos en general las personas bi. Y esto nos lleva a otra herida interiorizada, que es cuando esa duda se mete mucho dentro de ti, también se mete esa duda, las violencias externas, las haces propias, ¿no? Y es esta bifobia interiorizada de la que hablaba Víctor también, esa homofobia interiorizada que vivimos constantemente. Pero más que entrar en esta, me gustaría en otra bifobia, otro fenómeno que me gustaría pararme un poco más, es el tema del mito del privilegio bi. Seguro que habéis escuchado, o quizás alguna vez lo habéis dicho, que qué suerte, tenemos el doble de opciones, lo tenemos mucho más fácil, qué divertido, es que podéis pasar por heteros si queréis. Para mí es importante romper este mito porque no solo es mentira, sino que es muy peligroso porque nos está culpabilizando a nosotras de vidas que no sean felices. Es decir, si yo soy privilegiada como bi, si sufro violencia, va a ser mi culpa no vivir felizmente y libremente en mi etiqueta bi, porque yo simplemente podía haber elegido estar con un hombre. ¿Por qué has elegido estar con una mujer pudiendo estar con un hombre y estar feliz, ¿no? Y en esto también hay datos que, si luego tenemos ocasión, podemos desarrollar un poco más, pero la pregunta es ¿qué tipo de privilegio es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres bi, hablo aquí porque también es cierto que luego los hombres bi viven unas violencias muy específicas, y ahí vuelvo a recomendar leer a Tigrillo, que acaba de sacar un libro este año también al respecto. Las mujeres bi somos las mujeres que más violencia sexual sufrimos, y esto está en varios estudios demostrado con datos. Tanto a nivel mundial como en particular en España. Las mujeres bi somos también las que tenemos unos índices de salud mental peores. Insisto, mujeres bi, que ahí entran mujeres trans bi, que seguramente la intersección aquí entra muy importante. Hay otros casos también que pasa, que se habla de las personas que piden asilo político por su condición queer, por su condición en el colectivo. Las personas bi muchas veces el Estado español se lo está rechazando.
comprando por lo tanto el Estado español este falso mito del privilegio bi. Y también en algunos juicios de divorcio la bisexualidad se está utilizando como excusa para, por ejemplo, quitarle la custodia de los niños a la persona bi. Por lo tanto, la justicia también agarrándose a ese prejuicio de la promiscuidad y que, por lo tanto, una persona bisexual no puede ser buen padre, ¿no? En general, madre o padre. Pasar por heterosexual, por lo tanto, yo creo que no puede ser nunca un privilegio. Más allá de que odio, detesto y qué clase de privilegio es que a mí me lean como heterosexual. O sea, no hay nada que nos fastidie más a las personas del colectivo como que nos lean como heterosexual, pero más allá de eso, en todo caso sería una forma de supervivencia. Esto me recuerda mucho a quien romantiza lo que llaman como co-living. Por ejemplo, en el tema de la crisis de la vivienda, ¿no? No es un privilegio estar compartiendo piso con gente a los 30 y pico años, gente, eso no es un privilegio. Por mucho que le pongan un nombre en inglés, pues esto creo que lo mismo. Y además esto de llamarnos privilegiadas creo que nos quita el derecho al dolor y a la rabia, que a su vez es el derecho a la queja y por lo tanto a la politización. Pero, por último, como las bifobias, la que más duele creo que es la que está dentro del colectivo, que es algo que también ha comentado la TED y que ha comentado Sarín con el tema de la racialización, que es muy importante también tener siempre en cuenta esa intersección. Muchas personas bis, después de sufrir X violencias, intentamos acudir al colectivo y nos encontramos con las puertas cerradas. Y creo que este espacio es muy bueno también para ser críticas con esto, ¿no? Y para reconocer en este punto en el que estamos, siglo XXI, 2025, que tenemos la capacidad ahora de debatirnos dentro y de ser conscientes, reconocernos los privilegios. Yo tengo un privilegio evidente sobre ella, tengo un privilegio evidente sobre Sarim, tengo un privilegio evidente sobre vosotras dos también. Entonces, no pasa nada si reconocemos que hay un homocentrismo dentro del colectivo y no pasa nada si reconocemos que efectivamente un gay cis blanco tiene privilegios sobre todos los demás y es una cuestión de ceder el espacio. Pero bueno, esto lo venía a decir también porque en 2023 hicimos un encuentro bisexual durante la pasada legislatura en el Ministerio de Igualdad cuando estábamos Podemos en el gobierno. Y lo recogimos, las personas bisexuales que estaban allí, fue la principal queja, que es que la mayoría de las activistas que habían empezado su andadura en los 2000 habían dejado los colectivos porque se habían sentido negadas dentro del propio colectivo. Ahora bien, la suerte es que creo que muchas letras nos hemos encontrado. Justo antes de empezar hablábamos. La B ha encontrado una alianza muy fuerte con las personas trans, con las personas no binarias, con las personas intersex y con las personas asex. Y creo que eso es también lo que, ese cierre de la puerta del colectivo, lo que nos ha permitido que crezcan los colectivos bisexuales y que también crezca esa disidencia dentro del propio colectivo, que creo que es tan positivo. Ese encuentro del Ministerio, solo por hacer una pasada muy rápida, se hizo unos meses antes de la aprobación de la ley trans y de derechos LGTBI que nombraba ella antes. Y que creo que merece también, hay un poco de reparación esta ley, ¿no? Porque se habló mucho de ellos en unos términos súper negativos, pero esta ley va mucho más allá de lo que ocuparon los titulares y en particular voy a destacar solo dos cosas que han afectado directamente a las mujeres bisexuales, que son, para empezar, evidentemente, todo lo que se refiere a la protección contra la LGTBI-fobia, que protege a todo el colectivo, y en particular el tema de las terapias de conversión, la prohibición de las terapias de conversión, que afectan mucho más a los hombres gays, y esto es verdad que son los mayores afectados, pero en el caso de las mujeres, las víctimas, casi el 100% de las víctimas son bis. Mujeres bis, además, con una bifobia muy fuerte, que deciden por su pie someterse a estas no terapias, porque son torturas, y esto lo sé también por Saúl Castro, que también os recomiendo muchísimo leerle y conocerle, que es el presidente de la asociación No es Terapia. Y por otro lado, el tema de la garantía de derechos sexuales y reproductivos, porque esta ley nos reconoce de nuevo a las lesbianas, a las bisexuales y a las mujeres solteras a poder acceder a la reproducción asistida, iba a decir como Sarim, que Sarim esté pudiendo acceder a la reproducción asistida por la sanidad pública es gracias a que en 2023 aprobamos esta ley. Que esto es algo seguramente no se vio en ningún tipo de medio de comunicación, pero es que el Partido Popular nos había quitado este derecho que ya teníamos de antes, nos lo quitó, nos lo arrebató y lo volvimos a reconocer. Entonces, creo que también es importante reconocer lo que desde la política institucional se ha sabido materializar en leyes, gracias por siempre
al movimiento social y al movimiento en las calles del colectivo que quiero reconocer en el caso de los colectivos bis, a Taberna Bi, a bisexuales y combativas, a señores bien, a viejales y a tantos otros colectivos que están diseminados por todo el territorio. Y ya para cerrar, bueno, quería volver un poco al principio a este tema del no lugar, porque yo creo que en estos últimos años de mi vivencia y asumiendo ese no lugar bisexual, yo me he dado cuenta de que en realidad, claro que es difícil habitar la bisexualidad porque habitamos, nos obliga a encajar en unas normas monosexistas binarias que no nos representan, pero la cuestión es por qué querríamos encajar ahí. Yo me he dado cuenta de que en ese aeropuerto, en esa estación de tren, en ese cruce de caminos, yo soy esa persona que ahora mismo no quiero coger un avión, no quiero coger un tren, no quiero tomar un camino. Yo quiero sentarme a leer, quiero sentarme a tomar un té, quiero sentarme a ver las flores silvestres nacer en los caminos y quiero hacerlo además juntes con mis compañeros de lucha y hacerlo desde ahí, construyendo un hogar desde ahí, sí construyéndolo. Y creo que eso... Me convenzo de que esa es la potencialidad que tiene lo bi, y cuando hablo de lo bi, hablo de las disidencias dentro del colectivo, que es hacer del caos, el caos frente a ese sistema, nuestra mayor tarea política. Creo que lo puedo decir con firmeza y que no hemos venido para encajar, estoy convencida, las personas hemos venido para encajar, hemos venido para cambiarlo todo y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Cambiarlo todo y que por lo tanto creo que lo que más quería reivindicar es que somos sujeto político y además somos un sujeto político imprescindible para cualquier proyecto que se diga emancipador. Ya está. La siguiente letra, que es la letra I, Luc Paño Prieto, Asociación Caleidos, Organización Intersex y por la Diversidad. Bienvenido. ¿Me escucha bien? Bueno, yo me sumo también al agradecimiento por esta oportunidad de sentarme aquí en esta mesa y hablar de la letra I, que quizás sea una de las más desconocidas del acrónimo LGTBIAQ+. Quería también especificar que aquí se está hablando exactamente, o sea, las letras LGTBIAQ+, en general son o bien de orientación sexual o de identidad. En concreto la I no habla ni de una orientación sexual ni de una identidad de género, es más una condición corporal. O sea, la definición, digamos, teórica para que lo entendáis para la gente que no sabe qué significa las intersexualidades, pues es eso, es un término, digamos, general que lo que dice es que son las personas que nacen con variaciones en el cuerpo de las características sexuales. O sea, estas características sexuales son también diversas, ¿vale? Ya pueden ser a nivel genital, a nivel de gónadas, o de los niveles hormonales o los patrones cromosómicos. Entonces, estas variaciones, digamos, o diversidad de las características sexuales no encajan en lo que generalmente reconocemos, ¿no?, como las definiciones típicas de masculino y femenino. Es decir, todo esto es muy teórico, ¿vale? Y a lo mejor pues, no se entiende, pero por poneros unos cuantos ejemplos, aunque hay muchísimas combinaciones, pues es para poneros un ejemplo, es por ejemplo una persona que ha nacido con una vulva, pero en cambio tiene pues, testículos internos, ¿vale? Y no tiene útero, por ejemplo. Eso sería una combinación de intersexualidad. También se le suele decir, bueno, cuando se nace con un pene que a lo mejor no es lo suficientemente grande, por decirlo así, se suele, o un clítoris más grande de lo normal, pues a estas personitas que nacen con esa condición, ¿vale?, de genitalidad diversa, se les suele hacer una corrección o normalización genital
¿vale? Lo que desde dentro del colectivo lo solemos llamar también como mutilación genital. Luego, pues desde dentro del colectivo lo que sí que se suele, una de las luchas que tenemos es esta, ¿no? Intentar que a día de hoy todavía en algunos hospitales pues todavía se siguen practicando estas correcciones genitales pues, a las personitas intersex que nacen. Luego, también decir que una condición de intersexualidad no siempre se reconoce en el nacimiento, es decir, no siempre se reconoce con una genitalidad diversa. Por eso he dicho que intervienen más características, ¿vale? Ya no solamente a nivel genital, sino que también está a nivel cromosómico o a nivel de los niveles hormonales, ¿no? O de las gónadas. Que en este caso pues puede ser la personita puede nacer con una genitalidad típica, ¿vale? Todo el mundo pues cuando nacemos en función de nuestra genitalidad se nos asigna un sexo, ¿no? Digamos que si naces con vulva se te asigna el sexo femenino y si naces con un pene pues se te asigna el sexo masculino. ¿Y qué pasa? Que puedes nacer con una genitalidad típica, se te asigna el sexo que toca, pero cuando ya creces, por ejemplo en la pubertad, cuando ya la personita se está desarrollando, pues se dan cuenta de que, por ejemplo, efectivamente, esta persona, en vez de tener ovarios y útero, tiene testículos internos y no le viene la regla, ¿no? Entonces, físicamente, aparentemente, es una mujer, se le ha asignado y se le ha criado como mujer, pero se da cuenta pues cuando llega a la edad de que le tiene que bajar la regla, pues no le viene la regla. Otras personas incluso pueden nacer con variaciones cromosómicas que no encajan en lo que nos han explicado en las escuelas, lo típico que XX es mujer, entre comillas, porque también es cuestionable, y XY sería hombre, ¿no? En este caso. Pues hay muchas personas intersex que lo que nacen es con una variación también cromosómica, es decir, que pueden tener cromosomas XXY, X0, o el caso de las personas que son insensibles a los andrógenos, el que he explicado de que nacen con una vulva, pero tienen cromosomas XY, lo que típicamente sería un hombre, pues eso, estas combinaciones, ¿qué pasa? Que se llegan a enterar en una edad ya más adulta, porque si no te haces pruebas, o sea, ¿cuántas personas de aquí conocéis vuestro cariotipo, por ejemplo? De normal esa prueba no te la hacen a no ser que haya una duda o un cuestionamiento de intersexualidad. Entonces, pues muchas personas llegan a la edad adulta y ni siquiera saben que tienen una condición intersex. Y bueno, y habrán personas que incluso se llegarán a morir sin conocer que son personas intersex. Entonces, bueno, hay de momento también hay mucho tabú al respecto. Es un tema bastante complicado también de hablar, porque, como decía Niurka también, el apoyo de las familias es muy importante. En este caso, en el tema de las intersexualidades, hay un verdadero problema porque las familias normalmente no tienen las herramientas para hablarlo, ¿no? Con sus hijos, hijas, hijes de esta condición que nacen. O sea, muchas sí que a lo mejor no han tenido más remedio que sí que hablarlo por la característica de intersexualidad que fuera, pero muchas de ellas ni siquiera se llega a hablar del tema. Es un tema que desde la parte de la medicina
ya realmente es a las madres, a los padres, ¿no?, de estas personitas, se les dice que eso no lo tienen, o sea, que no lo tienen que hablar, y que cuanto menos, o sea, que no sepa, ¿no?, de su condición intersex, porque le puede crear un trauma o le puede generar, pues eso, rechazo en la sociedad, en fin, que hay un gran estigma a este respecto. Entonces, el tema de hablarlo con lo que son los padres, las madres, no se llega a hablar, y yo creo que aquí lo que se necesita también es mucha pedagogía. Por eso estas charlas están muy bien, y yo me alegro de que, bueno, las personas que estáis aquí hoy, pues sois personas ya con una edad, vamos, que no estáis en la universidad, y que eso está muy bien, porque pues eso, es una cosa necesaria. Os voy a hablar un poco, pues, de mi caso personal, porque hasta ahora he hablado así un poco más en general, y bueno, en mi caso, por ejemplo, el tema de salir del armario es una cosa bastante complicada. Yo realmente he salido de muchos armarios, porque he ido saliendo de armarios y he ido viendo y descubriéndome que realmente seguía sin encajar en ese armario que he salido. O sea, mi primer armario del que salí fue el de lesbiana boyera. O sea, yo cuando nací, a mí me asignaron el sexo femenino, me han criado en femenino toda mi vida. Entonces, a los 30 años, el primer armario del que yo salí, a los 30 años, como lesbiana. Y ya me costó, o sea, es también un tema que cuesta mucho, o sea, me refiero a hablarlo con mi familia. El tema ya de salir del armario a nivel social, bueno, también es otra historia, pero yo aquí os estoy hablando directamente de salir del armario con mi familia. Pues qué complicado es, ¿no? O sea, llegar hasta los 30 años para reconocerte que te gustan las mujeres, ¿no? Yo me veía como mujer. Entonces, bueno, luego pasaron, me di cuenta de que, bueno, que tampoco me seguía convenciendo lo de ser lesbiana, porque anteriormente, antes de ser lesbiana, sí que tuve un novio muchos años, o sea, que estuve muchos años también como, digamos, como heterosexual, digámoslo así. Y luego me di cuenta, pues eso, al cabo de los años, a los 42 años, me di cuenta de que me sentía un poco como asexual, por hablar también de la sexualidad, ¿vale? De que realmente no sentía atracción, o sea, la atracción que yo sentía con respecto al género femenino, al género masculino, era más una atracción romántica, por así decirlo, ¿vale? Entonces, atracción sexual es que realmente no sentía. Entonces, a los 42 años salí como asexual, birromántica. O sea, sí que sentía atracción por los dos géneros, pero era una atracción no sexual, ¿vale? A mis 45 años salgo del armario de la transexualidad como persona trans no binaria. Y bueno, y decido también hormonarme, a pesar, bueno, de este aspecto que ya he conseguido, digamos, un cispassing que tampoco pretendía conseguir, pero me gustan los efectos que las hormonas hacen en mi cuerpo. Y bueno, pues entonces a mis 45 años salí del armario como persona trans. Ese fue un paso también con respecto con mi familia, bastante complicado de pasar, porque el tema de que, bueno, que te gusten las mujeres o que te gusten los hombres si eres un hombre, el tema de la homosexualidad o la bisexualidad, bueno, no, tampoco voy a hablar, en fin, pero siento que salir del armario no me fue tan complicado con respecto a hablarlo con mi madre como el tema trans, ¿vale? El tema de la identidad, ahí en ese caso,
sí que fue como más complicado. O sea, romper esa barrera de la identidad es algo como más, eso no puedes tocarlo. O sea, puedes decirme, vale, que tú siendo mujer o se te ha criado como mujer, te gustan las mujeres, vale, hasta ahí todo bien, pero el tema de que me estés diciendo ahora de que no eres mujer, eres hombre o eres persona no binaria, eso ya es como más, en mi caso, fue bastante más complicado. Y bueno, ¿y cómo me entero yo de mi intersexualidad? Pues por cositas que mi madre me iba contando, pero no directamente con palabras claras, ¿no? Sino que me iba como dejando pildoritas y he ido enlazándolas, y ha sido por medio de un familiar, un tío, un hermano de mi madre, quien realmente sí que me ha digamos, me ha dicho que sí, que yo cuando nací, digamos, a mí me realizaron una corrección genital. Entonces, esto es un poco lo que yo vengo, ¿no? O sea, se necesita mucha más pedagogía y muchas más herramientas para las madres y los padres para que puedan hablar estos temas con sus hijos, sin ningún tabú y con mayor normalidad. O sea, el ser una persona intersexual no es nada malo. Lo que pasa es que yo creo que mi madre falleció justamente un poquito antes de poderlo hablar con ella. Yo tampoco tenía las herramientas ni el valor, ¿no? de preguntarle directamente. O sea, yo sí que le hacía muchas preguntas, pero también como un poco bordeando, ¿no? El camino. Siempre vamos como bordeando, ¿no? Y yo creo que mi madre se murió siempre con la idea de que yo tenía algo malo, ¿no? O sea, algo malo en el sentido, pues porque cuando se nace, ¿no? Con una variación intersexual, desde el ámbito de la medicina, todavía se siguen tratando como personas enfermas, ¿no? O sea, como una enfermedad, el tema de la intersexualidad. Y realmente no es nada malo. Y el tema de hacer las correcciones, las cirugías correctivas, no son necesarias, son meramente estéticas y lo hacen para seguir la entonces heteronormatividad del sistema, ¿no? Del sistema binario, para encajar a la personita que nace o en una cajita azul o en una cajita rosa, ¿no? Y la verdad es que esto pues todavía nos queda mucho por luchar, por visibilizarnos, y la verdad es que personas intersexuales hay muchas, realmente hay tantas como personas pelirrojas conocéis. Seguro que conocéis una persona pelirroja, ¿no? Pero difícilmente a lo mejor conoceréis a una persona intersex, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque las personas intersex o bien no saben que son intersex, o bien no se atreven a salir del armario, ¿no? Intersexual, porque todavía hay mucho estigma y hay mucha violencia también. Porque luego en el fondo la intersexualidad, ya he dicho, no es ninguna identidad ni ninguna orientación, pero está íntimamente ligada, porque al nacer, como en función de nuestros genitales se nos asigna un género, ¿no? Un sexo, digamos, luego está íntimamente ligado con todas las otras letras. Y es por eso que también la I está dentro del acrónimo LGTBIQ+. Y no sé, yo creo que ya, no sé si llevo ya 10 minutos, pues bueno, pues hasta aquí ya. Luego si queréis hay preguntas y preguntáis lo que queráis. Homosexual, heterosexual, hombre o mujer, abarca todas ese vasto campo para identificarse con la letra Q. Paso a la letra plus, al signo plus, que engloba muchas. Nosotros te vamos a proponer, Diana, una especie de definición que hemos encontrado. Esperemos acertar. Creo que no, pero
encontré que era conforme a las personas no binarias, asexuales, pansexuales y a género. Es nuestra propuesta para ti. No sé, yo sé que discrepas de ello, y así calentamos un poquito el ambiente, vamos a verlo. Les presento a Diana, persona no binaria, responsable de ALEAS y del área LGTBIQ+, de Izquierda Unida en Madrid. Discrepo de las dos definiciones, tanto de la queer como de la plus. Bueno, muy bien. Explícanos, instruyenos. No, yo venía un poco, ya le comenté a Pablo, digo, ya que no hay nadie de la queer, yo me voy para adelante. Porque yo sí me defino como una persona queer. Primero también, como ha dicho mi compañera, podemos recordar al colectivo asexual, que es uno de los mayores olvidados, y es por eso por lo que yo cuando hablo del colectivo LGTBIQ+, porque forman una parte muy importante del colectivo y es la más olvidada. Entonces, pues eso, recordarles que ellos también existen. A mí me gustaría empezar también, bueno, ya me defino como queer, soy una persona trans no binaria, con lo cual desde Niurka hasta aquí, sí a todo. Lo cual me hace más fácil mi intervención. Con un plus, si nos ponemos a medir la vida como los niveles de los juegos, fácil, medio, difícil, muy difícil, yo creo que las personas trans no binarias estamos en modo Dios. O sea, jugar la vida es complicado, es muy complicado. Y me gustaría leer lo que pongo en el perfil de mis redes sociales para describirme, que yo creo que es un resumen de todo lo que soy. Tengo puesto sexo, órganos de Wolf, porque cuando hablamos de penes, mucha gente habla de penes como el órgano masculino. No, hay penes masculinos, hay penes femeninos y hay penes no binarios. Igual que hay vaginas masculinas, vaginas femeninas y vaginas no binarias. Con lo cual decidí poner en mi perfil el término científico, que puede a lo que llamamos genitales masculinos, que son los órganos de Wolf. La identidad de género trans no binaria, en concreto una parte que es Maverick, es decir, yo soy consciente de que tengo un género, pero vale, ya lo voy gestionando a medida que voy viviendo. Es predicción de género genderfucker, es decir, me da igual, me gusta, me lo pongo, y me da igual lo que piense la gente de lo que llevo puesto. Orientación sexual, soy bisexual, es decir, soy bisexual, porque siento atracción tanto a hombres como a mujeres. Demisexual es una parte del espectro asexual. No voy a entrar aquí mucho, simplemente es eso, es una parte del espectro sexual. Puedo sentir atracción sexual, pero tiene que ser una serie de condiciones. Es complicado. Y modelo relacional poliamoroso. Yo soy poliamorosa. Mi amor me gusta repartirlo, me gusta recibirlo, y contra más mejor, ¿no? Cuando hablamos, aquí he sentido un poco de amargura, un poco de sentir esa agridulce, ¿no? Cuando se ha hablado de la ley trans, yo me alegro muchísimo del avance de que ha supuesto la ley trans en esta sociedad para las personas trans binarias y para el resto del colectivo, pero claro, la amargura me viene porque esa ley se nos dejó fuera a las personas no binarias. No voy a entrar en las razones, se me ha intentado explicar. Yo me acuerdo de una conversación que tuve, estaba la gente muy, no sé qué, la ley trans se ha aprobado y tal. Y yo dije, sí, bien, vale, gracias. Y, joder, alégrate. Digo, no, si yo me alegro, pero coño, dejar que exprese también un poco el cabreo y la frustración que pasaba en ese momento. No, te tienes que alegrar. Ya, pero es que no estoy alegre, estoy frustrada y cabreada. ¿Me queréis dejar, por lo menos, no mostrar, o sea, que yo me alegro por mis compañeros trans binarios, me alegro por las mujeres trans, me alegro por los hombres trans, pero no me tocaba alegrarme por mí en ese momento. Y aún así tenía que estar alegre, por imperativo legal. No, mira, va a ser que no. Y este es un ejemplo de que a las personas no binarias no se nos tiene en cuenta ni en el respeto mínimo. O sea, la lucha que tengo yo a veces, incluso en espacios que pueden ser amigables, pueden ser aliados, sobre el tema del lenguaje no binario, es absolutamente demencial. Tanto que he decidido en mi vida decir, mira, si me quieres malgenerízame por lo menos en femenino. O sea, no me digas que soy un chico, me hablas en femenino, ya por lo menos no tengo el resto ese de un señor.
He decidido ya dar en algunos sitios esa batalla por imposible, por lo cual agradezco muchísimo a todas las personas que habéis utilizado el neutro en esta mesa. O sea, he sido consciente. No solo tenemos, o sea, somos ampliamente desconocidos y estamos ahora en la fase, las personas no binarias, que las lesbianas tuvieron en los años, el colectivo gay los tuvieron en los años 60, las lesbianas en los 70 y los 80, las personas trans en los 90 y en los 2000, y las personas bisexuales en los 10 y los 20. Es decir, es tal el desconocimiento que tenemos que luchar simplemente porque se nos respete lo más mínimo, por lo menos que se nos reconozca. A mí que se me reconozca como persona no binaria es, en algunos sitios, incluso aliados, no voy a dar nombres porque tampoco quiero echar mierda a mi gente, pero cuesta, y eso de, bueno, eso, hombre, no me dicen que es una fase porque ya tengo casi 60 años, pero vamos, pero a algunos se le ve la gana de decir, no, eso es una fase, tal, pues, bueno, será mi segunda adolescencia, que la primera la pasé con cuando tocaba y la segunda hace 5 años. Y es eso, y es la exigencia, muchas veces tienes que demostrar que tienes que ser bisexual, yo tengo que demostrar que soy no binario, porque claro, dicen, bueno, vas a ser no binario con esa cara, ¿no? ¿Cómo es una cara no binaria? Entonces es la exigencia de androgenicidad, gracias. La exigencia de tengo que ser alta, guape, modelo, esa belleza que también es un poco está en la mente de femenina, pero ese toquecito masculino que a algunos les gusta, y de, pues no, o sea, yo, persona no binaria puede ser la que tiene aspecto de señora como mi madre o aspecto de camionero de Oklahoma, o sea, no tiene nada que ver con tu aspecto. Y se nos exige, no se creen, no se lo creen, no se terminan de creerlo. Y efectivamente somos, como aquí ya se ha hablado, víctimas del binarismo.